Lesiones meniscales. Presentado por María Fernanda Burbano, Valeria Buch, Brian Cabrera, María Camila Coral y Gina Erazo. Para introducir al tema, iniciaremos hablando de la anatomía de la rodilla. La siguiente información fue adquirida de los artículos Revisión bibliográfica del tratamiento de las lesiones meniscales degenerativas, meniscectomía y artroscopia versus fisioterapia. Este fue publicado el 28 de enero de 2015. Y factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento no quirúrgicos de las rupturas de menisco. Evidencia, recomendaciones y una declaración de la Sociedad Danesa de Deportes, que fue realizado en el Departamento de Ciencias del Deporte y Biomecánica Clínica el 2 de febrero de 2018. La rodilla es la articulación más grande del esqueleto humano. Está constituida por la unión de tres huesos, el fémur en su extremo inferior, el extremo superior de la tibia y la rótula. La estructura ósea está rodeada por una cápsula articular y varios ligamentos que le confieren estabilidad. La articulación de la rodilla es de tipo diartroideo o articulación móvil, por lo que el desarrollo de sus movimientos es bastante amplio. Constituye una articulación de suma importancia para la marcha y la carrera, dado que soporta todo el peso del cuerpo en el despegue y la recepción de los saltos. Del mismo modo, está formada por estructuras como los meniscos que le permiten soportar y transmitir las cargas. Los meniscos de la rodilla son parte integrante de este complejo, junto con las superficies osteoarticulares, la cápsula, los ligamentos y los músculos. Su normalidad garantiza una función correcta y su patología ocasiona una serie de cuadros clínicos. Los meniscos son estructuras interarticulares interpuestas entre los cóndilos femorales y los platillos tibiales. Morfológicamente son muy similares. El interno tiene forma de C o media luna abierta, con los cuernos de inserción tibiales más separados entre sí que los del menisco externo. El menisco externo es más grueso y ancho y tiene forma de O. Los dos presentan una vascularización característica, un plexo capilar perimeniscal incluido en la cápsula articular, dependiente de las arterias geniculadas medial y lateral, que penetra radialmente alcanzando solo el tercio periférico. La principal función de los meniscos es regular la transmisión y el reparto de cargas a través de la articulación femorotibial, aumentar la superficie de contacto articular y mejorar la congruencia articular. El porcentaje de la carga articular que transmite el menisco en cada compartimiento es diferente, 50% en el medial frente al 70% en el lateral. Además, participa en la propiocepción articular y contribuye a la estabilidad de la rodilla, especialmente el menisco medial. Contribuye a la absorción de las fuerzas compresivas y facilita la lubricación y la nutrición del cartílago articular. En cuanto a los mecanismos de lesión, las lesiones meniscales pueden ocurrir a cualquier edad, pero las causas son algo diferentes entre los distintos grupos de edad. En los pacientes más jóvenes, el menisco es una estructura bastante resistente y elástica, y su lesión suele estar relacionada con alguna práctica deportiva. Las rupturas del menisco en pacientes menores de 30 años generalmente son el resultado de un traumatismo importante, generalmente con un mecanismo de torsión de la rodilla. Las lesiones de meniscos obedecen generalmente a un mecanismo rotacional de la rodilla, cuando el miembro en apoyo se encuentra en semiflexión, lo que explica por qué el mecanismo medial se compromete de 5 a 7 veces más que el lateral. Con la rodilla en semiflexión y con apoyo, al producirse la rotación y el reborde del cóndilo femoral, apoya directamente sobre el perímetro medial del menisco ejerciendo un cizallamiento, ya que éste es sometido a dos fuerzas de dirección contraria, mientras que su periferia capsular, que es más extensa que la del menisco lateral, sufre una tracción. En las personas mayores, el mecanismo se va degenerando, se va deshidratando, se vuelve más rígido, menos elástico, más frágil y finalmente menos resistente. Las rupturas del menisco a estas edades pueden deberse a un traumatismo menor, por ejemplo, al levantarse de la posición de cuclillas. Son las llamadas rupturas degenerativas. Dentro de los factores de riesgo
que facilitan la lesión del menisco, así se han invocado como circunstancias favorecedoras de la obesidad, el escaso desarrollo muscular y las desviaciones estáticas del eje de la pierna. También la excesiva laxitud de la cápsula y de los ligamentos, constitucional o adquirida. Es posible el que los meniscos sean atrapados y dañados. De acuerdo a las causas, se pueden generar de forma traumática, congénita, degenerativa, metabólica o inflamatoria. En las roturas meniscales, el menisco interno es el más afectado en la actividad deportiva. Son más frecuentes en varones y se asocian a un tercio de los casos a la rotura del ligamento cruzado anterior, esencialmente en la población joven de 20 a 30 años en varones y de 10 a 20 años en mujeres. Existen tres grandes tipos de roturas: verticales, en el seno del espesor meniscal, que pueden ser completas o incompletas. Respetan parcialmente el espesor meniscal. A su vez, morfológicamente se dividen en longitudes simples, en asa de cubo, transversales o radicales y oblicuas. Los dos tipos son las roturas horizontales o en boca de pez, y las complejas o mixtas, que combinan trazos de roturas verticales y horizontales, son las lesiones en pico del loro, pediculadas y en asa de cubo doble o múltiple. En la clínica de lesión meniscal se pueden encontrar los siguientes síntomas: dolor en la interlínea articular femorotibial, derrame articular y los bloqueos de rodilla. Su intensidad dependerá del tamaño y estabilidad de dicha rotura. El dolor suele ser referido a la zona del menisco lesionado. Aunque hay mucha variabilidad clínica, a veces se refiere como dolor profundo, otras veces irradiado al hueco popliteo. Incluso puede referirse al lado contralateral. El derrame articular es mucho más indicativo de lesión meniscal si se produce a las pocas horas de la lesión. También se pueden producir derrames repetidos en roturas crónicas cuando la porción meniscal rota queda atrapada entre el fémur y la tibia y se produce una fuerte tracción en la periferia del menisco. El bloqueo articular ocurre en las roturas meniscales amplias que presentan un fragmento móvil que ocasionalmente queda atrapado entre las superficies articulares. Cuando esto ocurre, es imposible para el paciente realizar la extensión completa o la flexión completa de la rodilla, tanto por el dolor como por la obstrucción mecánica que ocasiona la interposición del fragmento. A la exploración puede ser evidente una hipotrofia de cuádriceps inducida por el desuso debido al dolor. Puede haber derrame articular, limitación de la movilidad por dolor o bloqueo, y dolor a la palpación de la interlínea femorotibial. Dentro de las maniobras diagnósticas encontramos la maniobra de McMurray, maniobra de Apley. Dentro de los nuevos métodos de intervención encontramos vendaje patelar: altera la cinemática de la rodilla durante el descenso de paso en individuos con una lesión de menisco, un estudio exploratorio. Este fue publicado el 9 de septiembre de 2015 por Nicholas Roy y colaboradores, hecho en Canadá. Es un diseño intrasujeto preexperimental en el que cada participante actuó como su propio control. Se utilizó para comparar el efecto de tres condiciones experimentales en la cinemática de la rodilla de los pacientes con lesiones de menisco durante el paso descendente. Estas tres condiciones son: sin ningún tipo de vendaje, con cinta libre de tensión y taping para la articulación de la rodilla. El orden de la segunda y tercera condición fue invertida entre cada participante para evitar un efecto potencial de aprendizaje. En el procedimiento encontramos que en los tres métodos experimentales se le pidió a todos los participantes descender un paso a medida de 20 centímetros, descalzo a una velocidad lenta y controlado por la retroalimentación verbal dada por el evaluador. La rodilla con la lesión de menisco se utiliza como la pata de soporte y la otra se utiliza como la pata de aterrizaje. El descenso de paso se practica antes de cada condición para asegurar que la tarea dure 3 segundos. Se pidió a los participantes que miren un objeto mientras caminan para tener una retroalimentación propioceptiva visual. Entre cada repetición se dio un descanso de 2 minutos. Los participantes caminaron durante 1 minuto para permitir la normalización de la propiocepción y cinemática de la línea de base, es decir, la condición de la intervención.
Mientras el participante realizaba la intervención, fue grabado con el software Nexus, el cual cuenta con 8 cámaras que registran los datos a 100 Hz tridimensionalmente. Los estudios que aportó el artículo es que respaldan el uso de vendaje patelar con una tensión orientada medialmente para ayudar a reducir el movimiento del plano transversal de la rodilla en esta población y aportan nueva luz al efecto del encintado. Otro tipo de intervención que se encontró fue la efectividad del biofeedback electromiográfico como parte de un programa de rehabilitación de reparación meniscal. Esta intervención consistió en separar la muestra en lo que es un grupo control y un grupo experimental, en donde el grupo control fue tratado con lo que es la fisioterapia convencional y el grupo experimental fue tratado con fisioterapia convencional más biofeedback electromiográfico. Dentro de la terapia convencional se manejó lo que es el rango de movimiento, el soporte de peso, la movilización de tejido cicatrizal, lo que es el fortalecimiento de cuádriceps e isquiotibiales. Se hizo estimulación muscular eléctrica y también se aplicó crioterapia. Se realizó lo que es el ciclismo, las mini sentadillas, los step-ups laterales, lo que es ejercicio de resistencia y también entrenamiento de propiocepción. Las sesiones de biofeedback electromiográfico se llevaron a cabo todos los días durante 8 semanas después de la aplicación de la fisioterapia convencional. Esto utilizó como medida lo que son señales acústicas, en donde cuando se colocaban el biofeedback electromiográfico, a la primera señal el usuario tenía que contraer el músculo y a la segunda señal relajarlo. La contracción isométrica se fue aumentando dependiendo del tiempo que iba pasando de las sesiones. En la primera sesión la contracción isométrica fue de 2 segundos, igual que en la primera semana, y hasta la 8ª semana la contracción tenía que aumentar a 20 segundos. El biofeedback electromiográfico se aplicó en lo que es el vasto medial, el vasto lateral, en lo que es el bíceps femoral y también los isquiotibiales. Entre los resultados del estudio se determinó retroalimentación electromiográfica o biofeedback ayuda a los pacientes a controlar sus músculos después de la reparación meniscal para realizar actividades físicas que requieren una mejor coordinación y control neuromuscular. Por estas razones, uno puede considerar que el biofeedback electromiográfico como un componente importante de la rehabilitación después de una lesión meniscal. En otro tipo de intervención encontramos lo que es un dispositivo de pie único para pacientes con desgarro meniscal degenerativo, publicado el 10 de julio de 2015, nivel de evidencia 4. El dispositivo se compone de 2 elementos biomecánicos con forma de bulbo unidos a la suela de un zapato. Un elemento biomecánico se encuentra debajo del retropié y el otro se encuentra debajo de la región del antepié. Los elementos se unen al pie del sujeto a través de una plataforma en forma de zapato. La plataforma está equipada con una suela especialmente diseñada que consta de 2 rieles de montaje que permiten el posicionamiento flexible de cada elemento debajo de cada región. Cada elemento puede calibrarse individualmente para inducir desafíos biomecánicos específicos en múltiples planos. El dispositivo por lo general se utiliza para la reeducación de la marcha o algunos desafíos biomecánicos que el terapeuta quiere imponerle a su paciente. En los hallazgos del estudio se encontró que el dispositivo mejoró la capacidad propioceptiva del usuario durante la marcha. Otro tipo de intervención que se encontró fue los efectos del entrenamiento funcional en el rendimiento y la fuerza muscular después de una lesión meniscal. El entrenamiento se realizó durante 1 hora todos los días durante 4 meses. Los ejercicios estaban basados en una fase de calentamiento, en una fase central y en una fase de vuelta a la calma.
En la fase de calentamiento encontramos lo que es la bicicleta ergonómica y dar leves saltos en un trampolín. La flexibilidad y la coordinación se dieron por ejercicios dinámicos con movimientos de brazos y piernas combinados. Además de eso se manejó lo que es el control postural. La fase central se basó en lo que son las cadenas cinéticas cerradas, en donde se encontraba la fuerza funcional, en donde algunos ejercicios era estar en cuclillas, ejercicios con poleas y en colchoneta. También se utilizó el entrenamiento en circuito y la estabilidad postural y la estabilidad funcional. En la estabilidad funcional encontramos lo que son los ejercicios en una mesa deslizante, trotar en un trampolín, sosteniendo un balón medicinal encima de la cabeza, ejercicios simples sobre superficie blanda, ejercicios de fuerza y resistencia funcional. También hubo entrenamiento de propiocepción y equilibrio. En los hallazgos muestran que el ejercicio funcional tuvo un efecto positivo sobre el rendimiento funcional, la resistencia y la fuerza muscular en pacientes post-meniscectomía. Con esto culmina la intervención y agradecemos a todos ustedes su atención.